La misericordia de Dios hace todo nuevo, por el padre Ignacio Amorós Rodríguez Fraile. ¿Has hecho algo alguna vez en tu vida que hasta te das asco de ti mismo? Pues no te preocupes, porque Dios lo perdona todo. Vamos a compartir contigo cómo la misericordia de Dios es capaz de darnos un corazón nuevo para recomenzar. Quizás te ha ocurrido que en tu vida has hecho algo que te avergüenza, has cometido un pecado grande que sientes como que te corroe por dentro, o quizás una persona te ha hecho daño y te ha causado una herida que te paraliza. Cuando estás en esta situación, muchas veces necesitas contárselo a alguien para soltarlo y sacarlo de tu corazón, y entonces buscas a un amigo o una amiga que no te juzgue, que te comprenda y te ayude a levantarte. A lo mejor hemos podido caer en robos, injusticias, adulterios, drogas, el gran pecado actual del aborto. Pero no hace falta cometer grandes pecados, porque cualquier pecado es una terrible ofensa a Dios. En esos momentos, cuando descubrimos nuestra miseria, nos damos cuenta de que nuestro corazón necesita desahogarse y sanarse. Es entonces donde los cristianos encontramos a todo un Dios que nos mira con amor, que no nos juzga, sino que nos mira con misericordia y nos dice: tranquilo, yo te sigo mirando con los mismos ojos de enamorado y puedo sanar tu alma y darte un corazón nuevo. Da igual lo que hayas hecho, si te arrepientes, yo te perdono y te amo. Mi amor por ti es incondicional. Como dice uno de los versículos favoritos de la Sagrada Escritura: con amor eterno te amé, por eso prolongué en ti mi misericordia. Dios es el amigo con mayúscula, que no te juzga y te levanta. Es ahí donde entra la maravilla de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es el amor de Dios cuando se encuentra con la debilidad y miseria humana, se inclina para abrazar al hombre y le levanta haciendo todo nuevo. Es el amor incondicional de Dios, el amor de Dios que es más fuerte que el pecado y que la muerte. La misericordia significa que Dios te ama, no a pesar de tus pecados, sino con ellos, y tiene el poder de perdonarte y darte un corazón nuevo para recomenzar. Es el amor de todo un Dios que no te mira desde arriba con indiferencia, que no te juzga con frialdad, sino que se abaja y te abraza para levantarte. Dios te ama con misericordia, eres su hijo y estará a tu lado para levantarte siempre que lo necesites. Dios conoce todo lo bueno y todo lo malo de nuestra vida y nos sigue amando igual. Es así de bueno. Incluso cuando metemos la pata y caemos, Dios nos mira, nos sonríe con ternura y nos anima a salir del pecado para vivir una vida nueva. Necesitamos descubrir la misericordia de Dios porque a veces no nos perdonamos a nosotros mismos y podemos caer en el mayor peligro, que es la desesperanza. En esos momentos de nuestra vida en los que parece que nos hemos perdido, en los que hemos hecho algo muy feo, tanto que incluso nos damos asco de nosotros mismos, en los que parece que ya no hay salida, vayamos corriendo a Jesús misericordioso y dejémonos abrazar por la misericordia de Dios, que nos dará un corazón nuevo y nos devolverá la paz. Siempre se puede recomenzar. Ahora vamos a señalar 3 claves para descubrir la misericordia de Dios en nuestra vida, que es capaz de levantarnos y darnos un corazón nuevo. La primera clave es darse cuenta de que todos tenemos heridas en nuestro corazón y estamos necesitados de misericordia, porque necesitamos curarlas con el amor misericordioso de Dios. A lo mejor estamos paralizados por las heridas que nos han podido causar los demás, quizás personas a las que queremos. Hemos podido tener una experiencia familiar dura y traumática, un desamor, alguien que te ha dejado de lado, haber sido humillado o alguien que te ha hecho un gran mal y no consigues perdonar. Quizás son heridas de nuestros propios pecados que nos tienen el corazón atado. Esos momentos en los que hemos cometido un pecado que pensábamos que nunca íbamos a cometer. Esas cosas que has podido hacer en tu vida y que te hacen darte cuenta de tu miseria. Y te dices: ¿cómo pude hacer esa barbaridad o cometer este pecado? A lo mejor es un daño que has hecho a una persona querida, una debilidad que te avergüenza, un vicio que te tiene esclavizado. Y el problema es que muchas veces no nos perdonamos y eso nos puede acabar destrozando por dentro. Por eso, para ser felices, es necesario poner todas nuestras heridas y miserias ante la misericordia de Dios, para sentir que nos perdona con su amor incondicional, que nos quiere como somos y que nos da un corazón nuevo para amar más y mejor.
Muchas veces intentamos cerrar los ojos y no pensar en ello, pero a veces es imposible no ver la evidencia de nuestras miserias. Por eso, como dicen los salmos, necesitamos sentir cómo Dios sana nuestros corazones afligidos y venda nuestras heridas. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus dolencias, rescata tu vida. Todos somos pecadores necesitados de la misericordia de Dios. Por eso, el primer paso para la misericordia es reconocerse pecador. Puede ser que seamos grandes pecadores, que hemos cometido barbaridades, o que seamos cristianos a los que Dios les ha protegido con su gracia para no caer en grandes pecados. Da igual, todos estamos necesitados de la misericordia de Dios. Podemos ser como San Pablo, que persiguió a los cristianos, o San Agustín, o tantos otros grandes pecadores convertidos. O podemos ser como el santo cura de Ars o Santa Teresa de Lisieux, que no cometieron ningún pecado grave en su vida, pero que consideraban que la misericordia de Dios se había adelantado en su vida, quitándoles las piedras del camino para que no tropezaran. Incluso me impresiona cómo San José María se definía a sí mismo. Decía: soy un pecador enamorado de Jesucristo. Ser cristiano no consiste en ser perfectito y hacer todo bien, sino que consiste en encontrar a Jesús y seguirle por amor, con tus caídas y miserias. No soy cristiano porque soy fuerte y perfecto y tengo todas de mi parte, sino que soy cristiano precisamente porque soy débil y necesito de un Salvador, necesito a Jesús. Santo no es el que no cae, sino el que cae y se levanta. Porque como decía San Francisco de Sales, nuestra miseria es el trono de la misericordia de Dios. Mi miseria, mi pecado, es también un lugar de encuentro con Dios. Este es el arte de aprovechar nuestras faltas que nos enseñan los santos. Por eso el mismo Jesucristo dijo: no he venido a llamar a los sanos, sino a los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Jesús lo entiende todo y nos mira siempre con compasión, porque ha sido hombre. Comprende nuestros pecados y nuestra debilidad. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Lo que a Dios le duele profundamente es nuestra soberbia, nuestro orgullo. Cuando queremos ponernos por encima de Él, como si no le necesitáramos en nuestra vida. En cambio, cuando nos reconocemos pecadores, entonces puede comenzar a actuar la misericordia de Dios en nuestra vida. Como dijo San Juan Pablo II, la conversión es descubrir la misericordia de Dios. La segunda clave es descubrir la misericordia de Dios en nuestra vida, que lo hace todo nuevo. De verdad, no hay nada tan maravilloso que en medio de nuestras miserias y pecados, ver que Dios no nos está vigilando, sino que nos mira con misericordia y nos levanta. Los cristianos no pensamos en nuestros pecados para hundirnos y llenarnos de desesperanza, no somos masoquistas, sino que deseamos llenarnos de la misericordia de Dios que sana nuestro corazón. Es una maravilla encontrar todos nuestros pecados y ver cómo Dios nos perdona. No hay nada mejor que sentir la misericordia de Dios en nuestra propia vida. Es impresionante. Cuando acudimos a Dios después de haber hecho algún mal, Dios no solo perdona el pecado, sino que además te da un corazón nuevo para recomenzar. Entonces llega un momento en el que podemos alegrarnos de nuestras debilidades, porque descubrimos a un Dios que nos quiere como somos, pero que como nos quiere mucho, nos quiere cada día mejores, más santos. Recuerdo cómo hace unos años estaba trabajando en Nicaragua y conocí a un hombre que evangelizaba con una pasión y un amor de Dios que era impresionante. Ayudaba a los pobres, daba catequesis, visitaba a los enfermos, era todo un apóstol. En un determinado momento nos sentamos a comer algo y le pregunté por su historia, porque me intrigaba de dónde sacaba las fuerzas para hacer todo eso. Entonces este buen hombre me dijo: mira, yo no siempre he sido así. Cuando era joven tenía una vida desastrosa. Me casaron con mi mujer cuando tenía 18 años porque se quedó embarazada y nos empujaron a casarnos. Pero yo bebía mucho, era muy mujeriego, incluso me cogieron en un hurto y me metieron 1 año y medio en la cárcel. Cuando salí de prisión me fui de vuelta a mi pueblo para ver qué hacía con mi vida porque mi mujer se había ido. Entonces un día vinieron unos seminaristas para hablar de Dios y yo me acerqué a escucharlos con una botella de alcohol porque no tenía nada mejor que hacer. Comenzaron a hablar de Dios y en un momento nos dijeron que Dios era todo amor y misericordia y que podía sacarte de cualquier situación si confiabas en Él. Siguieron hablando y pude descubrir a Jesucristo como mi Salvador. Desde ese día mi vida cambió. Comencé a formarme y a aprender más cosas sobre la fe. Me confesé y empecé a tener una vida cristiana ordenada. Le pedí a Dios que me devolviera a mi mujer y después de 3 años, rezando, me perdonó y aceptó volver conmigo. Ahora mi vida pertenece a Dios y soy feliz. Me dedico 3 días a la semana a cuidar mis animales para dar lo que necesito a mi familia para vivir y el resto de mis días son para hacer apostolado.
2 días a la semana voy a dar catequesis a comunidades pobres, un día reparto alimentos y medicinas y un día a la semana voy a visitar a los presos a la cárcel y les hablo de Jesús. Como ahí me conocen, me entiendo muy bien con ellos. Dios, con su misericordia, me perdonó mi vida pasada y me ha hecho un hombre nuevo. Yo le escuché asombrado ante la maravilla de la misericordia de Dios y pensé, este sí que es un cristiano con todas las letras de la palabra. Es un hombre salvado por Jesucristo y transformado por la misericordia de Dios. Y comprendí aquello que ha repetido varias veces el Papa Francisco: uno no es cristiano hasta que no se siente salvado por Jesucristo. Cuando descubrimos la misericordia de Dios en nuestra vida, nos damos cuenta de que somos nada y menos que nada, pero con Dios lo podemos todo. En medio de nuestras miserias más oscuras, Dios misericordioso nos dice: os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Dios nos da un corazón nuevo para amar y ser feliz, y ese corazón es ahora más grande. Parece que no tiene sentido, pero cuando acudimos a la misericordia de Dios, nos volvemos más humildes, juzgamos menos a los demás y confiamos mucho más en Dios. Entonces recomenzamos con más fuerza que antes. Parece una locura, pero es la lógica de la misericordia de Dios. Dios es capaz de sacar cosas buenas incluso de nuestros pecados. Por eso, incluso uno se alegra de su pecado, porque le recuerda la misericordia de Dios en su vida. Siempre me ha impresionado que en el día más importante del año, en la vigilia pascual del Domingo de Resurrección, se canta: Felix culpa, feliz pecado que mereció tan gran Redentor. Es decir, llegamos a decir: feliz pecado original que trajo tanto sufrimiento y muerte, que mereció que viniera Jesucristo. Es una locura, pero eso cantamos. Y tú y yo podemos llegar a decir: feliz pecado, ese que cometí tanto me avergüenza, que me hizo descubrir a Jesucristo Salvador. Se muestra más el poder y la grandeza de Dios en la redención que en la creación, es decir, en su poder de hacerlo todo nuevo, que incluso de su poder de hacerlo todo de la nada. Dios crea por amor y redime por su amor y su misericordia. Decía Santo Tomás algo espectacular: es propio de Dios usar misericordia, y especialmente en esto se manifiesta su omnipotencia. La tercera clave es confiar siempre en la misericordia de Dios. Si alguno piensa que tiene o ha cometido algún pecado que Dios no puede perdonar, es que no confía en la misericordia de Dios. Es que mi pecado es muy grande y yo ya estoy muy perdido. ¿Acaso la infinita misericordia de Dios no es mayor que tu pecado? Y alguno dirá: pero es que yo ya he hecho muchas cosas malas. No importa, la misericordia de Dios es mayor. Pero de verdad que he cometido grandes pecados. De verdad que la misericordia de Dios es más grande. Donde hay mucho pecado, aún mayor es la misericordia de Dios. Como dice San Pablo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si alguno cree que tiene un defecto, una miseria o un pecado en el que cae repetidamente y no puede salir de esa esclavitud, es que no confía en la misericordia de Dios, que puede mucho más incluso de lo que nosotros podemos imaginar. Como decía el santo cura de Ars: nada ofende tanto al buen Dios como dudar de su misericordia. Pero ¿cómo podemos dudar? Dios es rico en misericordia. El perdón de Dios por nuestros pecados no conoce límites. La misericordia de Dios es infinita. Como dice el Papa Francisco, Dios no se cansa nunca de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. A lo mejor pasa el tiempo y te encuentras en que te has alejado mucho de Dios. No pasa nada, siempre se puede volver. Los brazos de Dios siempre están abiertos para recibirnos, por muy sucios que estemos. No nos dé miedo acercarnos a Dios, pensando que le vamos a ensuciar con nuestros pecados. No, es Dios mismo el que nos contagia de su amor y de su pureza. A Dios le abrasa el corazón de su misericordia y solo desea quemar el mundo con su misericordia. Jesús dijo: fuego he venido a traer a la tierra, ¿y qué quiero sino que esté ardiendo? Dios está apasionadamente enamorado de nosotros y desea abrazarnos con su misericordia. Dios nos busca y desea perdonarnos y darnos un corazón nuevo. Escuché de una persona que se retiró a una casa en el mar y salió a caminar por la playa. En un momento se distrajo y una ola le mojó los zapatos. Una gota quedó en su mano y casi sin darse cuenta la devolvió al océano. De repente escuchó una voz que le dijo: ¿has visto esa gota? Sí, Señor, respondió. Esa gota es como tus pecados, tus debilidades, tus imperfecciones, tus flaquezas. Si buscaras esa gota, ¿podrías hallarla? No, Señor, respondió. En tal caso, ¿por qué sigues buscándola? Y nos pasa muchas veces que seguimos dando vueltas a nuestros pecados y heridas pasadas, pero ¿acaso podemos encontrar nuestros pecados en el océano inmenso de la misericordia de Dios? Cuando Dios otorga su perdón, se olvida para siempre. Dios perdona y olvida.
Vayamos corriendo a la misericordia de Dios y echemos todos nuestros pecados en el océano de su misericordia. Dejémonos que Dios nos dé un corazón nuevo y no pensemos más en esos pecados que nos oprimen, porque están perdonados. Ese pecado de la juventud que te pesa, el daño que provocaste a ese ser querido, cuando te rompieron el corazón, no lo sé, llevemos nuestros pecados a Dios y se volverán blancos como la nieve. Y la mejor forma de experimentar la misericordia de Dios es acudir al sacramento de la misericordia, a la confesión, para escuchar que Dios te dice: yo te perdono tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si es una buena confesión, será el día más feliz de tu vida. La Sagrada Escritura nos dice: acudamos con confianza al trono de la gloria para alcanzar misericordia. Si alguna vez nos parece que la misericordia de Dios es un poco abstracta, recordemos que Jesús es el rostro de la misericordia. Para aprender misericordia hay que mirar a Jesús. Todo en Él habla de misericordia. En Jesús se hace visible de forma real y concreta la misericordia de Dios. Con la mirada fija en Jesús y en su rostro misericordioso podemos percibir el misterio del amor de Dios. Mira cómo en el Evangelio nunca acusa, sino que siempre perdona con inmensa ternura. En Él todo habla de misericordia. Jesucristo resume y compendia toda esta historia de la misericordia divina. Su persona no es otra cosa sino amor. Su vida fue toda de misericordia. Jesús misericordioso nos puede perdonar, dar una vida nueva y transformarnos en portadores de su misericordia en todo el mundo. Entonces hoy miremos a Jesús misericordioso y digamos: Jesús, yo confío en ti, siempre confiaré en tu misericordia. A lo mejor hay momentos en tu vida en los que sientes que tus miserias y pecados son muy grandes y no te atreves a mirar a Jesús al ver lo que ha sufrido por ti, pero uno nunca tiene miedo de ir a su madre, a María. En los peores momentos siempre acudimos a nuestras madres, a que nos abracen y acaricien, es así. Pero cuando estemos aplastados por nuestros pecados, no tengamos miedo de tirarnos en los brazos de María. Ella nos enjugará las lágrimas y nos llevará a Jesús. La Virgen María es la Reina y Madre de Misericordia. En ella reinó la misericordia y a través de ella triunfa la misericordia de Dios en el mundo y en nuestra vida. Todo lo que viene de Dios viene por las manos de María. Así lo ha querido Dios. Por eso vayamos a buscar la misericordia de Dios por María. Cuando pienso en lo grande que es la misericordia de Dios, muchas veces me sitúo junto a Jesús cargando con la cruz camino del Calvario. Hay un momento que siempre hace que salten nuestras lágrimas, y es cuando Jesús se cae y se encuentra con su madre, con la Virgen María. Como aparece en la película de la Pasión, siempre me he imaginado cómo la Virgen iría desconsolada a recogerle y a decirle con la mirada: hijo mío, yo estoy contigo. Y Jesús le miraría a los ojos y le diría: Madre, yo hago nuevas todas las cosas. Y se levanta camino del Calvario para dar su vida por los hombres y con su resurrección hacer nuevas todas las cosas. Así, ahora tú y yo podemos experimentar en nuestra vida que Jesús lo hace todo nuevo con su misericordia. Y no lo olvides, Dios te quiere y te quiere feliz. Así finaliza en Radio María esta reflexión del padre Ignacio Amorós Rodríguez Fraile, titulada La misericordia de Dios hace todo nuevo.